En esta clase voy a ver dos ejemplos de plantillas de vista que no son muy habituales y que nos van a facilitar muchísimo el trabajo. Y voy a terminar explicándote cómo aplicar esa plantilla en un montón de vistas con un solo clic de ratón. Te recuerdo que en Vimax tengo un curso monográfico de grafismo que trata específicamente este tema en profundidad. Te dejo la URL de la página del curso en el primer comentario. En la inmensa mayoría de proyectos en Revit, antes o después nos va a tocar importar archivos de AutoCAD. Por diferentes razones, por ejemplo, podemos utilizar de un archivo de AutoCAD las curvas de nivel de los terrenos para luego construir en Revit a partir de esas curvas de nivel nuestra topografía. También podríamos utilizar todo tipo de capas de AutoCAD que tengan que ver con el entorno urbano, porque a lo mejor no tenemos que modelar ese entorno y simplemente lo queremos representar por medio de líneas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú en Revit importas un archivo de AutoCAD, salvo que tú le digas que solo quieres verlo en la vista actual, cuando tú importas el archivo se ve en todas las vistas. En la mayoría de las ocasiones es útil que se vea en todas las vistas. Por ejemplo, si tú quieres construir un terreno, pues necesitas ver las curvas de nivel muchas veces para encajarlo perfectamente en su sitio, tanto en las vistas 3D como en las vistas de planta. Luego necesitas ver tu archivo de AutoCAD en muchas vistas. Lo mismo ocurre si tú quieres utilizar aquellas capas del entorno para luego imprimirlas dentro de Revit, porque va a haber muchas plantas del proyecto que van a utilizar esas líneas del entorno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que tú importas un AutoCAD y lo importas con este check apagado, el AutoCAD se ve en todas las vistas, se ve en las vistas 3D, pero también se ve en las vistas de planta y también se ve en todos los alzados y las secciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces es molesto. Mientras estás trabajando, te gustaría apagar los AutoCAD porque realmente te incomodan mucho el trabajo. Entonces, ¿qué posibilidades tienes? La primera forma es la más manual de todas, irte a visibilidad de gráficos y en la pestaña categorías importadas apagar aquellos AutoCAD que te estén molestando en este momento. Por ejemplo, apagamos plano de ciudad, aceptas y en esta vista en concreto tendrías apagado el AutoCAD. Pero también tenemos una forma de conseguirlo gracias a las plantillas de vista que nos va a agilizar muchísimo el trabajo. Si nosotros, por ejemplo, hemos apagado una categoría, en este caso hemos apagado las categorías importaciones, nosotros podemos guardarlo como plantilla de vista, pero vamos a ver la peculiaridad a la hora de generar esa plantilla de vista. Nos venimos aquí a plantillas de vista, aquí a crear plantilla a partir de vista actual. Fijaos, vamos a ponerle un nombre, 01 apagar importaciones. Y aquí viene lo más interesante. No es obligatorio ni muchísimo menos incluir en las plantillas todos los parámetros que tenga configurada esta vista. Lo que voy a explicar en estos dos ejemplos es todo lo contrario. Es apagar todos excepto el que tú digas. Entonces voy a apagar aquí absolutamente todo y voy a dejar encendido simplemente el parámetro de importaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando tú en el futuro apliques esta plantilla, solamente va a aplicar aquellas configuraciones que tenga guardada esa plantilla en los parámetros que estén incluidos. Luego, simplemente lo que va a hacer esa plantilla es apagar las importaciones, porque le va a hacer caso a cómo esté configurada en esta vista la categoría importaciones. Y como acabamos de apagarle el check a la pestaña de importaciones, va a apagar ese AutoCAD en todas las vistas que tú le vayas diciendo. Entonces, importantísimo eso. Se pueden utilizar las plantillas de grafismo para facilitarnos el trabajo. Y hay un montón de ejemplos donde puede ser útil tener plantillas de grafismo en el que solamente incluyas alguno de los parámetros. Entonces, acepto y fijaos, ahora me puedo venir a un 3D y vamos a aplicarle esta plantilla, le digo a aplicar propiedades de plantilla y le digo a apagar importaciones. Como solamente va a hacerle caso al parámetro que esté incluido en la plantilla, te aseguras que no te va a modificar ninguna otra configuración de grafismo que tenga esa vista. Le dices a aceptar. Y fijaos de qué manera tan rápido le estás apagando los AutoCAD a esa vista. Y es que encima, si nosotros metemos esta herramienta como atajo de teclado, por ejemplo, tengo AP para aplicar plantilla, pues fijaos, control Z, fijaos que sería tan sencillo como decirle AP, aplicas la plantilla, aceptas y apagas el AutoCAD. Entonces, fijaos qué manera tan sencilla.
Vamos a ver otro ejemplo que podría ser muy útil y que a lo mejor pues no es fácil caer en esta posibilidad que también te ofrece el programa. Imaginaos que en ciertas vistas del proyecto sí que queremos tener algunas capas de ese archivo de AutoCAD encendidas. Solamente algunas, porque a lo mejor si ya hemos construido la topografía, queremos que se muestre la topografía de Revit y que no se muestre las capas de las curvas de nivel de AutoCAD. O por ejemplo los rellenos de las manzanas tampoco los queremos, o ciertas capas que hacen referencia a las cotas de cada uno de los puntos del archivo, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaos que en ciertas vistas queremos tener apagadas solamente ciertas capas de AutoCAD. Si nos vamos a vista, a visibilidad de gráficos, recordamos que si las categorías de Revit tienen a su vez subcategorías que se pueden apagar de manera independiente, cuando nos vamos a la pestaña categorías importadas, las distintas capas de AutoCAD aparecen como subcategorías dentro de la categoría que hace referencia al nombre del archivo. Entonces tú, si has preparado el archivo de AutoCAD de tal manera que haya muchas capas y que se puedan luego apagar las que tú consideras secundarias, pues fijaos que nosotros podríamos apagar muchas capas de AutoCAD y también convertirlo en plantilla. Si nos vamos ahora aquí otra vez a crear plantilla a partir de vista actual, vamos a darle un nombre, apagar capas secundarias y vuelvo a hacer lo mismo. Apago todos los parámetros excepto el que se llama importaciones. Importante aquí, va a guardar en la plantilla lo que le pase a la pestaña importaciones, y si en la pestaña importaciones hay ciertas capas que están encendidas y ciertas capas que están apagadas, cuando tú apliques esta plantilla a otras vistas, le va a hacer caso a esa plantilla. Entonces, fijaos qué manera tan rápida también de tener vistas con ciertas capas de AutoCAD que podrían ser muy importantes. Nos vamos, por ejemplo, aquí a una vista aérea. Imaginaos que ya es una planta definitiva que luego queremos imprimir y que queremos que se vean ciertas capas de AutoCAD. Por ejemplo, imaginaos el relleno del mar, las manzanas, etcétera, etcétera. Pues fijaos, utilizamos el atajo de teclado de antes, AP, aplicar plantilla. Aplicamos la plantilla que apaga solamente ciertas capas, porque solamente va a hacerle caso a tal y como lo tengas guardado en la pestaña de importaciones, y fijaos qué rápido también tendríamos unas plantillas que solamente apaguen las capas secundarias de AutoCAD. ¿Qué es lo que nos quedaría por ver? Pues sin duda alguna lo mejor de esta clase. Cómo aplicar una plantilla de grafismo, una plantilla de vista a muchas vistas del proyecto desde el navegador, con un solo clic de ratón. Pues fijaos, podemos tener en un proyecto muchos 3Ds en el que queremos apagar los AutoCAD, muchísimas plantas de trabajo donde también nos resulta útil apagar el AutoCAD, o bien un montón de alzados de trabajo con la misma finalidad, apagar los AutoCAD. Pues lo que podemos hacer es con el control seleccionar todas aquellas vistas en las que queremos aplicar la misma plantilla de grafismo. Entonces aquí selecciono muchísimas vistas y vamos a ver que con el botón derecho, como primera herramienta, aplicar plantilla de vista. Y si aquí le decimos que queremos aplicar apagar importaciones, fijaos de qué manera tan sencilla hemos conseguido apagar todos los AutoCAD de las vistas que hemos seleccionado en el navegador de proyecto. Hasta aquí estos grandes recursos. Si te han parecido interesantes, quédate a la siguiente clase porque te va a gustar. Ojo que se me olvidaba, en el primer comentario tienes el enlace al curso monográfico de grafismo.